Muy bien, pues vamos a ver el día de hoy a este pensador francés, Isidore María Auguste François Javier Comte o Comte. Y a lo mejor se preguntarían, ¿por qué vemos a Comte si estamos viendo filosofía mexicana? Las clases pasadas hemos estado viendo este, pues filosofía náhuatl, eh, las disputas filosóficas de la Nueva España, vimos a Sor Juana también y así, ¿no? Ujú, Y pues había, bueno, la, si nos atenemos a la cronología, pues la época filosófica que correspondía en esta ocasión, pues era el positivismo en México, que es una de las corrientes filosóficas más importantes que ha habido, pero pues preparando la clase, pues dije, no, pues cómo vamos a ver positivismo si nunca llegamos a ver a Comte realmente. Y pues por eso vamos a ver a Comte el día de hoy, que es un personaje muy curioso y bastante interesante. Y esto nos va a ayudar para yo creo que hasta la siguiente clase, pues ya entender qué fue el positivismo aquí en México y entender a autores como Gabino Barreda, Justo Sierra y después, por ejemplo, a Vasconcelos, y que él va en contra del positivismo aquí en México, y o Samuel Ramos y todos estos cuates. Entonces, pues por eso me tomé la libertad de, de que veamos a Comte el día de hoy, ¿verdad? ujú, Espero no ujú. les moleste. No, Vamos, pues, vamos a regresar un poquito a la filosofía europea, ¿va? Bueno, pues Comte es uno de esos autores que en general casi todos hemos escuchado hablar de él, pero que realmente no se lee. O sea, literalmente Comte es un autor que no se lee. Yo en la licenciatura nunca lo leí, así cero. Em, e incluso sus obras principales ni siquiera están traducidas completas al español. Es una cosa muy rara, ¿no? Porque lo conocemos como el padre de la sociología y sin embargo es un autor que no se lee realmente. Esto es como que es un autor que dice cosas que ya suenan muy, muy viejas, ¿no? Aunque, bueno, aunque tiene cosillas interesantes. Pero bueno, vamos a comenzar hablando un poquito sobre su vida. Ponte, pero, oye, Gus, nada más, sí, pero no, ujú, no sé si oí mal, ujú. dijiste, se considera el padre de la filosofía, De la sociología. la sociología, ya, Ujú. ya, no, Sí, entendí yo ahorita. filosofía, por eso preguntaba. ah, Ok, ujú. Oye, Gons, él pertenece al positivismo de Europa, ¿sí? ¿O qué? Exactamente. Él es el fundador del positivismo en Europa. Ah, ok. Ujú. Ujú. Ujú, ujú. Pues bien, Comte estudió en la Escuela Politécnica Francesa, que es una especie de como de preparatoria y de carreras técnicas, bueno, era, y Ujú, tuvo una juventud muy rebelde. De hecho, cuando él estaba estudiando, cuando él tenía 17 años, escribe, bueno, como que funda un periódico, así él y sus cuates, hacer una especie de periódico escolar donde empiezan a hablar mal de algunos profesores y esos chismes llegan a la Secretaría de Educación francesa y cierran el colegio durante un año. O ujú, sea, por su culpa cerraron su colegio durante un año y pues él, bueno, obviamente deja de estudiar y decide salirse de su casa, pero para esto, pues su familia era muy conservadora, eran católicos muy conservadores y no lo apoyan. Prácticamente lo dejan a su suerte, porque también bueno,
en su adolescencia él ya estaba dando como muestras de ateísmo, de estar en contra de las creencias que se le habían enseñado cuando era niño. Entonces, pues Comte se sale de su casa sin el apoyo familiar y se dedica a dar clases de matemáticas. Era muy bueno en matemáticas y se dedica a dar clases de matemáticas privadas durante algunos años. Luego conoce a un filósofo llamado Saint-Simon, que es de los utopistas franceses, que es de los pensadores en los que se inspiró Marx. Es uno de los pensadores en los que se inspiró Marx para hacer el comunismo. Em, Solamente que, bueno, Saint-Simon tenía ahí sus propias ideas políticas y su propia idea de cómo debería ser una sociedad. El punto aquí es que Comte conoce a este señor, se hace su secretario, y bueno, vive así hasta los 26 años, cuando Saint-Simon publica un libro llamado Catecismo Político de los Industriales, donde uno de los capítulos es un artículo que había escrito Comte, solamente que no le da la autoría. O sea, básicamente se lo robó y lo publicó en su libro. Y pues, Comte se enoja mucho y corta relaciones con este cuate. Sigue dando él clases particulares por su cuenta y al año siguiente se casa con Caroline Massin, que era una prostituta que él había conocido 4 años antes. Este, Al año de casados, esta chava lo abandona y él entra en una fuerte depresión. Tiene crisis nerviosas que le van a durar el resto de su vida, o sea, por temporadas. Y y bueno, pues deja de trabajar un rato, o sea, como que le va muy mal en la vida en general, ¿verdad? Afortunadamente, algunos años después, por fin logra un puesto en la Escuela Politécnica, de donde él había tomado clases anteriormente. Ahí le dan un puesto de maestro de un nivel como muy bajito, pero pues al menos ya se puede más o menos mantener, ¿no? Y comienza la publicación de su obra más importante, que es el curso de filosofía positiva, que es una obra que va a publicar durante varios años y que son como 6 o 7 tomos, así súper grandotes. Y también comienza a tener correspondencia mediante cartas con Stuart Mill. ¿Ustedes se acuerdan de Stuart Mill? Lo Sí, sí, llegamos los a ver, amo. ¿no? Ujú. Aquí en el curso. Pues Stuart Mill em, comienza a leer el curso de filosofía positiva, le gusta mucho y pues empieza a cartear con Comte. Al principio tiene una relación como muy amistosa, pero poco a poco Stuart Mill se va dando cuenta de que Comte no lo ve como un igual, sino que lo ve como un subordinado, como si fuera un seguidor suyo. O sea, como que Comte en su cabeza cree que Stuart Mill le está escribiendo porque lo admira un montón, ¿no? E incluso en un momento cuando se queda sin trabajo, le dice que lo mantenga. O sea, Comte le dice a Stuart Mill, oye, me quedé sin trabajo. Tú que eres, tú que me admiras mucho, pues mándame un poco de dinero para mantenerme, ¿no? Ujú. Y pues Stuart Mill se enoja y también corta ahí lazos con Oye, él. Joyce, recuérdanos tantito, es que no me Ujú, acuerdo, ¿qué dice Stuart Mill? O sea, ¿cuál es su filosofía? ujú. Stuart ¿Cuál es? Mill Ujú, es bueno, era un filósofo inglés, ujú. em, que es conocido como el padre del utilitarismo, Ah, sí. pero, pero no me Ujú. acuerdo, ya ni me acuerdo qué fue lo que les di de él. Se le Déjame, considera, si me aquí acuerdo. lo tengo, mira, se Ah, considera el mira. precursor del feminismo. También.
Sí, o sea, él Utilitarismo revisado. ujú. Si el placer es lo único que buscamos, ¿por qué no toda la gente quiere conocer, convertirse en una, ¿qué dice? Ay, Dios. Ah, es el que habla del placer, ¿verdad? Que la Sí, vida así tiene es. que ser Un el placer ignorante, a la fuerza, que si desmoralizado para no, disfrutar no más. tiene sentido. Ajá. Ajá, sí, es el que dice que el objetivo de la vida es el placer, pero Ajá. en distintos grados, ¿no? O sea que hay placeres intelectuales, que son los placeres, los buenos, ¿no? Los que hay que Superiores. perseguir, y los placeres inferiores, que son como más como animales, ¿no? Ujú, 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 Y bueno, lo que él dice es que hay que procurar cultivar los placeres de carácter intelectual. ujú, Esa es como su postura ética ajá. más famosa, ¿no? También habla sobre la libertad y sobre los tipos de libertad y es de los que apoya la libertad de expresión y de creencias de manera muy fuerte. Y también considera que las mujeres están en el mismo nivel que los hombres en sus capacidades intelectuales y de toma de decisiones, ¿no? Ajá. ujú, ujú. Básicamente. Ese es bueno, sí, sí, no, bueno, creo que eso fue lo que vimos de La Stuart paradoja Mill. de la tolerancia con Chomsky. Ah, y hablamos un poquito también de la tolerancia, sí, cierto. ¿Sí? Y Ajá. Ujú. les prometí ver a Chomsky algún día. Sí. Bueno, todavía está en pie esa promesa. Ujú. Sí, sí, bueno, sí que bueno que lo dices para contextualizarnos un poquito también, ¿no? Eh, y bueno, como Stuart Mill era un libre pensador, o sea, un cuate así como que con ideas muy progresistas, la filosofía de Comte le llamó mucho la atención, ¿no? Porque Comte va a apoyar mucho la ciencia y estas cosas. Eh, pero bueno, pues, o sea, como que no se llevaron bien al final, ¿no? Y bueno, y fue culpa de Comte, la verdad, hay que ser honestos, porque era un tipo especial. ¿No? Pues bueno, cuando Comte tiene 47 años, conoce a Clotilde de Vaux o Vaux, no sé cómo se pronuncia porque no sé francés. Ujú. Em, pero bueno, ella era creo que la hermana de un alumno suyo o algo así. Comte se enamora de ella, pero la mujer estaba enferma y muere al año siguiente. Ay, no, qué horror. Entonces, pues otra vez que se le rompe su corazoncito a Comte y Ujú, parece que como que todo el resto de su vida se la pasa pues lamentándose y deprimido debido a esta situación. ujú, Al año siguiente comienza a perder contacto con todos, o sea, con sus alumnos, con sus camaradas de la academia, o sea, con otros filósofos, o sea, como que se empieza a aislar poco a poco y también deja de leer. Comte considera que él tiene una especie de proyecto de hacer su propia filosofía y para que esta filosofía sea realmente auténtica, tiene que dejar de leer cualquier eh, influencia de otros filósofos, ¿no? ujú. Entonces solamente se dedica a pensar sus propios pensamientos. Como Años más demasiado tarde, radical, ¿no, Gonzi? sí, pues es que les digo que era un cuate muy raro. O sea, como que tenía, pues, bueno, o sea, le fue muy mal en sus relaciones, interpersonales, pero, pero pues también tenía problemas de depresión muy fuerte y quién sabe, a lo mejor, o sea, a lo mejor también tenía problemas de narcisismo, este, quién sabe. O sea, psicológicamente era alguien, pues, inestable en algún sentido. Pues como que en él se conjuntan muy bien la idea del genio y de la inestabilidad en la salud mental, ¿no?
Ujú. Y eso que él no era poeta ni nada por el estilo. Era, era un filósofo más cercano a la ciencia. Ujú. Más sociólogo. Era así. Ujú. Mm. Em, y bueno, a los 54 años publica una de sus obras más importantes llamado Catecismo Positivista, que vamos a ver cómo él mismo considera que es una especie de religión. Ujú. Y él se considera a sí mismo el sumo pontífice del positivismo. O sea, él llega a considerar que el positivismo es una especie de religión y él es el sumo pontífice de esa religión. Incluso llega a decir cosas como que él va a dar sermones sobre el positivismo en la Catedral de Notre Dame y cosas así ya muy, muy raras. Ujú. Tiradas. Sí, Ujú. ya estaba muy pirado. Y bueno, y termina a los 59 años, termina su vida debido a un tumor estomacal. Entonces, bueno, como personalidad, Comte recuerda un poco a Nietzsche. Ya ven que Nietzsche también estaba pirado, ¿no? Un poquito mal. Así es. O sea, como personalidad recuerda un poco a Nietzsche en este sentido de que pues creía que su filosofía era lo máximo del mundo y que él era el representante de una nueva época y cosas así muy, muy locas, ¿no? Solamente que tiene un camino muy diferente. Ujú. Vamos a ver en cuál es este camino en la filosofía de Comte. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda sobre su desgraciada vida? No, Oye, pobrecito. entonces, ¿quién admira a quién? Ujú, ¿Stuart Mill a Comte o Comte a ujú. Stuart Mill? Stuart Mill admiraba a Comte, A Comte, ok, ajá, ujú. sí, Solamente que a Comte se le subió a la cabeza esa admiración ah, y en lugar de considerarlo como un igual, ujú, como alguien de su mismo nivel, él pensaba que Stuart Mill era como un alumno, ajá, ok, ¿no? sí. Y entonces Ahora, como que lo... otra pregunta. Dijiste al principio que era como medio ateo, medio así, ¿verdad? Pero Ujú, luego, escribe catecismo positivista, o sea, de religión. Entonces, ujú. ¿vuelve a la religión o qué pasa? Ah, pues esta es una buena pregunta. ¿Qué es lo que vamos a ver? En realidad Ah, él nunca deja de ser ateo. Eh, Más bien inventa una religión atea. ah, O sea, ah, inventa su propia religión. ujú, Así. Él ujú, inventa su propia religión, que le va a llamar religión de la humanidad. ujú, Ujú. Ahorita, bueno, en un momento les explico de qué va esta invención suya tan curiosa. ¿Va? Bueno, primero vamos o sea, con el esquema del mundo de Comte. Él reflexiona mucho sobre la historia de la humanidad, sobre la forma en la que los seres humanos han conocido a través de la historia, y él piensa que existen tres estados del conocimiento en la historia de la humanidad. El primero es el que él llama el estado teológico, en donde los seres humanos representan el mundo y las causas del mundo de manera poética pues, con dioses, ¿no? O sea que, por ejemplo, que cuando llueve se preguntan cuál es la causa de que llueva y pues dicen, pues es que es el dios de la lluvia. ujú, O sea, es el primer tipo de explicación que los seres humanos se dan, pues de la naturaleza, ¿no? Personifican a las fuerzas naturales y las conciben como si fueran dioses. ¿Mm? ujú, Comte considera que este estado teológico es el que perduró, sobre todo, desde la antigüedad, en la antigua Grecia, hasta la Edad Media. Ujú. ujú, Luego, según él, se pasa al estado metafísico, que es cuando los seres humanos especulan, pero ya de manera más abstracta, sobre el inicio y el fin último del universo.
O sea, básicamente lo que hacen los filósofos, ¿no? O sea, ya no se intenta explicar el mundo desde una perspectiva mitológica, mágica, ¿no? Sino que se intenta explicar mediante la razón. Y uno podría preguntarse, bueno, pero pues ya en la Grecia antigua ya había filósofos, ¿no? O sea, no todas las explicaciones eran mitológicas. Y pues sí, en realidad, Comte dice que estos estadios del conocimiento humano, pues como que se entrelazan o se superponen unos a otros. Ahorita va a quedar un poquito más claro esto. Y el tercer estadio es el estadio positivo, ujú, que es cuando el ser humano descubre el razonamiento matemático y la observación científica. Ujú. Em, o sea, pues es en el que estamos nosotros. Ujú. El estado teológico, piensa Comte, es el de la antigüedad, la antigua Grecia y la Edad Media. El metafísico es en el Renacimiento y un poco en la Ilustración, o sea, ya más moderno. Y el estado positivo, que también él llega a llamar científico, es pues ya la edad moderna, ¿no? La época contemporánea. Ujú. Y dice que incluso estos tres estados se se revelan en las vidas de una persona, ¿no? O sea, cuando uno es niño, está en el estado teológico porque como que le gusta imaginar seres que no existen, ¿no? Cuando uno es adolescente, está en el estado metafísico porque le gusta especular sobre pues los ideales, ¿no? O sea, cuando uno es joven es como muy idealista, ¿no? Y cuando uno es adulto o es más maduro, pues se centra en lo que realmente existe, ¿no? Como en el mundo material, real, que podemos ver y tocar. Ujú. Entonces, estos tres son como los estados del conocimiento y se manifiestan en la historia universal, pero pues también se manifiestan en la historia personal de cada persona, ¿no? O sea, como que Comte quiere mostrar cómo tanto los seres humanos individuales como la humanidad siguen una ley de evolución en la forma en que conocen el mundo. ¿Mm? Y esta ley pues consiste en esos tres estados, ¿no? Teológico, metafísico y positivo o científico. Ujú. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ujú. No. ¿No? No. ¿Vamos Mm, bien? Ujú. Ujú. Bueno, y ujú. bueno, pues para Comte, pues este es el bueno, ¿no? Este es el chido. O sea, el, Ujú. el estado positivo es el Adulto, que, perdón, ahora. el adulto, ¿no? Ajá, es Ujú. como ya el estado de madurez de conocimiento. Ujú. Ujú. Entonces, lo que él va a intentar hacer con su filosofía es explicar en qué consiste este estado, ¿mm? Ujú. Y cómo podemos hacerle para cultivarlo, para llegar plenamente al estado positivo. Ujú. Ujú. Pero antes, ¿qué es eso de positivo? Ujú. O sea, el término seguramente lo han escuchado, ¿no? Han escuchado el positivismo, ¿no? Y pues lo positivo es lo que se basa en hechos reales, comprobables y observables, ¿va? No tiene nada que ver con el uso cotidiano de la palabra de ser optimista o ser feliz o ese tipo de cosas. Ujú. Ujú. Pero, ¿por qué, o sea, por qué eligió Comte este término? O sea, lo de positivo. Bueno, porque lo positivo se opone a otros términos. En primer lugar, se opone a lo negativo, entendiendo lo negativo como lo que no se puede observar ni corroborar. Ujú. Entonces, el positivismo se llama positivismo porque considera que lo importante es lo positivo,
O sea, lo que sí se puede ver, corroborar y comprobar. Ujú. 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 También se opone a lo especulativo. Ujú. Lo especulativo son las reflexiones, pues así que uno hace en sus momentos más, más de flojera y que no tienen sustento en la realidad. Ujú. ¿No? Ujú. Ujú. Y también se opone a lo natural, que es lo que no está bajo el control humano. ¿Alguna vez han escuchado em, la expresión derecho positivo y derecho natural? Yo no. Ujú. No, ¿No? no. Dentro de la filosofía del derecho se hace esa distinción entre derecho positivo y derecho natural. El derecho natural es lo que se considera que son pues los derechos naturales de los seres humanos, o sea, como en estado natural, ¿no? Un poco estilo Rousseau, ¿no? Ujú. Ujú. Y el derecho positivo son los derechos que los seres humanos se han impuesto para sí mismos. Ujú. O sea, todo lo que está en las constituciones, todo lo que está escrito, pues. Ujú. 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 Entonces, pues también, o sea, lo de derecho positivo también viene el de la idea de positivismo en el sentido que le está dando Comte, ¿no? O sea, para Comte lo positivo es lo que se puede observar, lo que se puede comprobar, ¿no? Y eso implica también que haya seres humanos, ujú, que Ujú. pues porque los seres humanos son los que comprueban y los que observan. Ujú. Ujú. Entonces, para él, todo lo que no se puede observar, lo que no se puede experimentar mediante la ciencia y esas cosas, pues está chafa, ¿no? Y no podemos tener conocimiento auténtico de esto. Ujú. ¿Mm? Ujú. Por eso Ujú. aquí les pongo un angelito. O sea, para Comte, los ángeles no existen, Ujú. Ujú. básicamente. Bueno, todo lo que tenga que ver con religión para Comti no tiene ningún tipo de valor, ¿va? Pues porque no se puede corroborar y no se puede experimentar. Ujú. 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 Entonces, esto es lo positivo. Bueno, hasta aquí alguna duda, algún comentario. Vamos bien. No, ¿Vamos bien? está bien. Ajá. O sea, puede resultar chocante, Demasiado ¿no? realista. Sí, sí, Ajá. sí, puede resultar chocante, pero este es como el punto de partida de Comte. Ujú. O sea, él Ujú. dice todo lo metafísico, todo lo teológico, pues hay que Dice, tirarlo, ¿no? Hay que Ujú. deshacernos de eso, ¿va? Ujú. Ujú. Pero algo muy interesante es que al centrarse en lo experimentable y lo comprobable, Comte, Comte es de los primeros filósofos de la ciencia, o sea, de los primeros filósofos que comienzan a intentar explicar cómo es que funciona el método científico. ujú. Igual, a lo mejor se podrán acordar vagamente de que en la secundaria y en la prepa te dicen, el método científico consiste en tales pasos, ¿no? Ujú. Pues Comte es de los primeros que comienza a reflexionar sobre cómo funciona realmente el método científico, ¿no? Y les voy a explicar igual de manera rápida y general en qué consiste el método científico según Comte. Primero es observas un fenómeno, el que tú quieras. Observas un objeto. Yo aquí les pongo de ejemplo una planta que crece. Ujú. Ujú. O sea, tú sales al mundo, sales desde tu casa y observas que las plantas crecen. Ujú. 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 En segundo lugar, haces una hipótesis de por qué crecen, según tus conocimientos que tengas previamente. Ujú. Por ejemplo, dices, pues yo creo que las plantas crecen porque reciben agua y luz solar, ¿no? O Ujú. sea, la hipótesis todavía no haces experimentos, simplemente es como que, pues, así que te imaginas, supones,
O cómo sea, es que este en fenómeno base se a lo da. que ya tienes aprendido, ¿no? En base a lo que ya no es nada nuevo, sino en base a ya lo que traes de... Ajá, sí, en base a lo que ya sabes tú, ¿no? En lo que has leído, en Ujú, X, ¿no? En lo que otros te han dicho, etcétera, ¿va? ujú, Ujú. Eh, Luego, en tercer lugar, intentamos llegar a una ley observando conexiones constantes entre fenómenos. Ujú. Y esto se tiene que hacer matemáticamente, dice Comte. Ujú. O sea, por ujú, ejemplo, agarras una plantita, una planta, y no le echas nada de agua, ¿no? Déjeme hacer más grande la imagen. Ujú. Ahí. Entonces, agarras una y no le echas nada de agua. Ujú. Luego a otra le echas todos los días agua. A otra le echas 3 veces por semana, ¿no? Y a la otra le echas una vez a la semana, ¿no? O sea, tiene que ser de manera controlada y cuantitativa la experimentación, ¿no? O sea, no nada más es decir, pues tengo una planta y le echo todo el agua que yo quiera y a ver si crece, ¿no? Sino que tienes que tener muchos objetos en los que puedas controlar las variables. En este caso, la variable es cuánta agua le echas, ¿va? Y Ujú. entonces así ves cuál crece más, cuál no crece nada, cuál se ahoga, etcétera. ¿Mm? Ujú. En este caso, pues a lo mejor, no sé, podemos decir, pues aquí la planta que crece es la que le echamos agua una vez a la semana, ¿no? Por decir algo. Ujú. Ujú. Y en último lugar, se comprueba la ley repitiendo estas experiencias una y otra y otra y otra vez, todas las veces que uno quiera, o Ujú. las que te dé tiempo, ¿no? Ujú. Y mientras más se repita la experiencia, pues más confianza podemos tener en la nueva ley que hemos adquirido. Ujú. Y igual, pueden pensar, no sé, en la ley de la gravedad, ¿no? O sea, uno hace experiencias de objetos que se caen y los hace una y otra vez, entonces podemos considerar con bastante seguridad que la ley de la gravedad, pues sí es una ley válida. Ujú. Bueno, así piensa Comte que funciona la ciencia. ¿M? Pero algo muy interesante es que él añade que siempre hay un supuesto que nunca vamos a poder demostrar, y es la homogeneidad de la naturaleza. ¿Qué es esto de la homogeneidad de la naturaleza? Pues es que la naturaleza siempre siga siendo la misma. Ujú. O sea, nosotros hacemos ciencia bajo el supuesto de que la naturaleza es constante, de que no va a cambiar de un día para otro, de que no va a hacer lo que se le pegue la gana, sino de que tiene sus leyes ahí ocultas y que esas van a valer siempre. ujú. Ujú. ¿Sí? Esto último queda claro. Sí. ¿Sí? Ujú. Sí. Y es un supuesto porque no podemos demostrarlo. Ujú, Ujú. O sea, no podemos demostrar que la naturaleza siempre va a ser igual. ujú. No sé, porque como dice, pues igual y un día este desaparece la gravedad, o sea, plop, o sea, a lo mejor un día desaparece y ya, ¿no? Ujú, O igual y un día las plantas dejan de crecer con agua y ahora crecen con, qué Con sé nieve, yo, ¿con ujú. qué? con nieve. Con nieve o con ácido clorhídrico o lo que ustedes quieran, ¿no? Ujú. O sea, no sabemos si algún día la naturaleza va a cambiar porque se le pegue la gana, ¿no? Simplemente hay que suponer que nunca va a cambiar. ¿Mm? Ujú, Ujú. Y esto es muy interesante porque, o sea, Comte niega la existencia de Dios, niega la existencia de cualquier divinidad, ¿no? Ujú.
Y entonces, para una postura que tenga en cuenta a Dios o alguna divinidad, las leyes naturales quedan garantizadas, ¿no? Porque es Dios el que te garantiza que la naturaleza va a ser constante y que tiene ciertas leyes. Ujú. Pero Claro. como Comte rechaza eso, ¿qué Ujú. pasó, Tishi? ¿O quién me habló? No, Bueno, que él solito Tita. se contradice, ¿no? No, es como que se Pues no es que contradice se... de que, Ah, mm, dime, dime, no, dime. no, yo que se contradice, pero no es contradicción, ¿verdad? No. Ujú, O sea, parece, ¿no? Parece que se contradice, pero en realidad ujú, lo que él nos está diciendo es que las leyes de la naturaleza son supuestos, hay que suponerlas. ujú, O sea, si tú crees en Dios, pues está muy bien, porque Dios te garantiza que la naturaleza tiene sus leyes y es homogénea, ¿no? Pero si no crees en Dios, entonces esas leyes y esa homogeneidad, pues hay que suponerlas. Nada te ujú. las ujú, garantiza, solamente pues hay que suponerlas. ujú, ujú. Ujú. Sí, Ok. hasta aquí vamos Sí, bien. sí. Sí, Ujú, Bueno, ha habido desde que Comte propuso esto, ha habido muchísimo avance en filosofía de la ciencia, este, y se ha complejizado muchísimo los análisis del método científico, pero pues está bien como darse una idea de estas primeras reflexiones, ¿va? ujú, Ya que Comte nos explicó el método científico, según él, ahora podemos preguntarnos, bueno, ¿y cuál es su idea general de ciencia? Ujú. Aquí hay dos posibilidades. Yo les voy a presentar esas dos posibilidades y a ver si pueden adivinar cuál es la que Comte piensa que es la correcta. Ujú. La primera posibilidad es que se le llama fundamentalista o fundamentalismo. Ujú. Y es la creencia de que la ciencia puede fundamentarlo todo. O sea, la creencia de que la ciencia puede explicarlo todo. Ujú. Hay personas actualmente que son fundamentalistas científicos, ¿no? O sea, hay gente actualmente que cree que la ciencia puede explicarlo todo, Ujú. ¿no? ujú, ujú, Y la otra postura se conoce como finalista o utilitarista, ujú, que lo importante no es que la ciencia lo explique todo, sino que sea útil para hacer cosas. ujú, O ujú, sea, que la ciencia es ciencia porque permite predecir el futuro y permite intervenir, o sea, podemos controlar las cosas. Ujú. ujú, Va de nuevo. La ujú, postura fundamentalista nos dice que algo es ciencia, o sea, que la esencia de la ciencia es el poder explicar la naturaleza. Ujú. O sea, esta postura piensa que un día la ciencia va a poder explicarnos todo, va a poder explicar la conciencia, el origen del universo, qué pasa después de la muerte, o sea, todo, ¿no? ujú, Y la otra postura, la utilitarista, dice, no, la ciencia no puede explicarlo todo, pero su función no es explicarlo todo, sino que es ser útil para los seres humanos. O sea que eh, lo, lo, lo más importante de la ciencia es que podamos hacer con ella, pues, aviones, ferrocarriles, vacunas, eh, cosas útiles, ¿no? Entonces, están estas dos visiones de lo que ujú. es la ciencia. Ujú. ujú. ¿Ustedes cuál creen que es la de Comte? ¿A cuál creen que se afilia a Comte? O sea, porque a Comte le gusta mucho la ciencia. Ujú. Yo podría pensar que es Yo fundamentalista. también creo Sí, fundamentalista. Ujú, sí.
¿sí? ¿Y ustedes qué serían? ¿Fundamentalistas o, finalistas o utilitaristas? Yo finalista. Yo Sí, yo también. también finalista. Ajá. Ujú. Pues, ¿qué creen? Que Comte ¿Es al revés? ¿También es también es utilitarista? finalista, Ok, utilitarista. Sí, Ah, de veras. exactamente. mira. Mm, Ujú. Ujú. Curiosamente, ¿no? En el momento en que Comte dice la ciencia trabaja con supuestos, en Ujú. ese momento nos da a ujú, entender que no lo va a poder conocer todo. ujú, Ujú. ujú, Entonces, como la ciencia no va a poder conocer todo, lo que importa de ella es no que esté fundamentada, así súper fundamentada, ¿no? Sino que nos permita prever y controlar la naturaleza. ujú. Hasta dice dominar la naturaleza obedeciéndola. Es como la bandera de Comte. Ujú. Dominar la naturaleza obedeciéndola. Ujú. O sea, perdón, ¿sí? ¿No? No, 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 no. No. Ah, ajá. A lo mejor se pueden dar cuenta con esto que es una visión también muy contemporánea de Sí, cómo muchos científicos conciben la ciencia, ¿no? sí, Ujú. porque Sí. dominar la naturaleza obedeciéndola, sí, sí es totalmente actual, ¿no? Ujú. Ujú. O sea, para Comte y para muchos científicos modernos, lo que hay que hacer es obedecer a la naturaleza, pues porque ella es la que nos va a decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? Ujú, Nos va a decir cuáles son sus leyes, y ya que tengamos esas leyes, podemos dominarla. Ujú. O sea, podemos prever lo que va a suceder y al prever podemos controlar. Ujú. 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 Eso es lo que también sostiene nuestro filósofo. ¿Mm? Em, es algo hasta curioso porque es antifilosófico. O sea, porque la filosofía lo que busca es ir al fundamento de las cosas, así a lo más profundo, ¿no? Y este tipo de visión de la ciencia, pues es como, no, pues si sirve, está bien, ¿no? Si Ujú, funciona, quédate con eso, Ujú. ujú, ¿no? Es ujú, algo bastante, pues, curioso, interesante, ¿no? Y el objetivo del positivismo, o sea, de la teoría de Comte, es hacer, valga la redundancia, es hacer positivas a todas las ciencias. Ujú. ujú, Y bueno, ya vimos un poquito de qué significa eso de hacer positivo, ¿no? O sea, que todas las ciencias sean comprobables, experimentables, matematizables. Ujú. ujú, ujú. Y él da ahí como que una clasificación de las ciencias y dice, vamos a ver, primero, ¿cuál de todas de las ciencias que existen es la más científica? O sea, la más rigurosa, la más precisa. Matemáticas. ¿Plática? Temática. Ajá, sí, exactamente, las matemáticas, ¿no? Y luego, ¿cuál le sigue? Pues la Así. física. Ah, Ujú. ¿En cuál le sigue? La química, ujú, la Biología. biología y al final quedan las ciencias sociales. Él les llama física social, ujú, 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 que es lo que llamaríamos ahorita sociología. O sea, como que las ciencias sociales o la sociología o física social se quedan como en lo más, en el nivel más bajito. Ujú. ujú. Y aquí viene una reflexión bien interesante. Y la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿por qué las matemáticas, la física, la química, la biología sí han logrado ser ciencias de a de veras, ¿no? Y las reflexiones sociales no. O sea, ¿por qué las reflexiones sobre la sociedad parece que no han logrado ser ciencias de a de veras? ¿Qué les falta? Ay, ¿Alguna idea? Que la sociología y esto, las físicas social, lo que tú dices, son cuestiones hasta cierto punto abstractas
y en cambio la física, química, biología son cosas concretas que tú las estás viendo, no puede ser eso. Contables. ¿Mm? Eh, Eso, Nora, es justo o sea, que sean abstractas o concretas no hace mucha diferencia, porque de hecho las matemáticas son lo más abstracto que existe, Ujú. ¿no? Pero, Mm. Y ¿qué la dijo Nora? física a veces también, ¿Pero qué dijiste, Nora? Contables. contables, Contables. Ok. Ah, Sí. ok. exactamente, es Ujú. eso. O sea, el que una cosa pueda llegar a ser científica, o bueno, una disciplina llega a ser científica, es Ujú, porque lo puedes cuantificar. Ujú. ujú, Ah, ok. Ujú. Ujú. ujú, Ujú. O ujú, sea, porque le puedes aplicar las matemáticas, básicamente. O sea, las matemáticas son las más chidas, pues porque son matemáticas puras, ¿no? Luego le sigue la física, porque la física es casi 90% matemáticas, ¿no? Luego la química, pues porque la química también tiene un montón de matemáticas, y la biología ya un poquito menos, pero también tiene matemáticas. Y como ujú, dice, pues lo que nos falta ahora hacer es que la sociología también tenga matemáticas. Ujú. ujú, Así vamos a lograr que sea una ciencia de veras. Ujú. ujú, ujú, Y bueno, pero todavía queda un poco la duda de, bueno, o sea, está muy padre lo que me dice Comte, que hay que aplicarle las matemáticas, pero ¿por qué cuesta trabajo aplicárselas? O sea, ¿por qué es tan difícil aplicarle matemáticas a los fenómenos sociales y en cambio a los fenómenos físicos pues se les aplica con mucha facilidad? Y aquí ujú, viene otra idea muy interesante, y es que mientras menos nos interese humanamente una cuestión, más fácil es aplicarle matemáticas. ¿Cómo vos? Déjame, sí, no, a es ver, una idea no, un poco complicada. ¿Mm? ujú, Vamos paso a paso. ¿Mm? Mientras menos cercano a nosotros, o sea, a lo humano, sea una cuestión, ujú, ¿Mm? más matematizable es. ujú, ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Eh, bueno, ustedes son números. O sea, la pregunta suena rara, ¿no? Pero les pregunto, ¿ustedes son números? ujú. No, No, Pues, no. O sea, y se identifican como números o como figuras geométricas. no, porque no no, nos comportamos de igual manera siempre, ¿no? Ajá. No, o sea, como que, pues no, o sea, uno dice, no, yo, humanamente hablando, yo no soy un número ni una figura geométrica, ¿no? Ujú. ujú, Entonces, ahí está lo más, ¿cómo se dice?, científico posible. O sea, mientras más alejado esté de lo humano, más científico es. Ujú. ujú, ujú, Luego les pregunto, ¿ustedes son objetos físicos? Sí. ujú, Pues sí, o sea, no solamente, ¿no? O sea, porque son más que eso, pero sí son objetos físicos. Claro, ujú, el Ujú, cuerpo es sí, objeto físico. Ujú. ujú. Luego, ¿ustedes son objetos químicos? También. también, ajá, sí, Sí. O sea, ujú, ya como que ya se va acercando más a lo que es el ser humano, ¿no? ¿Ustedes son objetos biológicos? Sí. sí, Sí. ujú, Sí, todavía más, ¿no? Ujú. ujú, ¿Y ustedes son objetos sociológicos? Sí. Bien. Pues todavía más. Ujú. 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 ujú, Y ahí está la ley que identifica Comte. Mientras más humano sea lo que queramos estudiar, mientras más cercano a la humanidad, a tu esencia como ser humano, sea eso que queramos estudiar, entonces más difícil va a ser que se convierta en una ciencia Matemática. matematizable. Mm. Ujú. ujú, Aquí Comte no lo considera, ¿no? Pero incluso podríamos poner
de este lado, o sea, después de la sociología, podemos poner aquí a la psicología incluso, ¿no? Sí, claro. Ujú, O sea, la psicología es todavía más difícil de matematizar, porque ujú, los seres humanos somos seres psicológicos, Ujú. ujú, ¿no? O sea, todavía de manera más íntima somos seres psicológicos, ¿no? Más que sociales, somos seres psicológicos. O ujú, sea, que mientras más íntimo sea algo a nuestra humanidad, a nuestra esencia como seres humanos, más ujú, difícil es hacerlo ciencia. ujú. Matemático. Ujú, Ujú. Ujú. Sí, que queda claro esta como ley inversa. Es como sí, inversamente proporcional, ¿no? O sea, mientras más alejado esté una cosa de los seres humanos en el sentido de su esencia, más ujú, matematizables, ¿no? Y mientras más cercano esté a mi esencia, más difícil es que sea matematizable. ujú. Ujú. Sí, ¿Sí? sí. Y bueno, pues eso dice Comte. Bueno, por eso nos ha costado tanto trabajo hacer una ciencia de lo social. Ujú, ¿Mm? ujú, Y podemos añadir también, por eso nos ha costado tanto trabajo hacer una ciencia de lo psicológico o de la psique. Ujú. ujú, Ujú. ujú. ¿Sí queda claro esto? Sí. Sí. E incluso José Gauss, que es el filósofo del que yo hice mi tesis, que toma esta idea y dice, e incluso incluso después de esto podemos meter aquí también a la filosofía. Mm, Y dice, la filosofía nunca ha llegado a ser ciencia porque la filosofía trata de los temas más íntimos, más esenciales de los seres humanos. O sea, trata al ser humano en cuanto a su esencia como ser humano. Ujú. ujú, Entonces, como que nos habla pues, de cosas como el sentido de la vida, el sentido de la existencia, nuestro nacimiento, nuestra muerte, todas estas cosas. Y por eso, bueno, según Gauss, nunca vamos a poder matematizar la filosofía. ¿Mm? ujú, Entonces, nunca va a poder ser ciencia. ujú, Bueno, pero eso ya es salirnos ahí de lo que piensa Comte. ¿Mm? ujú. Pero bueno, hasta aquí vamos bien, vamos claros. Es una idea un poco complicada, pero espero que sí haya quedado claro esto. Oye, Gonz, y ¿Mm? puede, el hecho de que no seamos, predecibles, así todo, es porque pues tenemos energía, ¿no? La energía, o cuál es como, ¿cómo te puedo decir? O sea, como la explicación de Comte a que no podemos hacer, no podemos clasificar al ser humano como ciencia real, así como, pero ¿por qué? Porque está constituido también de energía y de todo eso que no es predecible, ¿o sí? ¿O cómo? ¿En qué base eso? No sé si hice bolas, pero como que no entiendo, no sé cómo explicarte la idea que tengo ahorita, que no entendí eso, como que no sentí cómo él aterrizó eso. Ujú. Sí, o sea, lo que tú preguntas, según entiendo, es, este, mm, ¿cómo explicaría Comte la libertad, básicamente? O sea, los seres humanos somos libres, ¿no? Con todos los valores que manejamos los Sí, seres. ajá. Ujú, Exacto. ujú, Y exactamente, bueno, pues Comte la niega. Ajá. Comte diría, la libertad simplemente es, o sea, tú dices que eres libre y así, porque la ciencia no ha avanzado lo suficiente como para explicar las leyes de tu comportamiento. Ok. Pero ujú, allá vamos. Bueno, según Comte dice, allá vamos. Ujú. Ujú. ujú, El conocimiento positivo o sea, conforme vaya avanzando, nos va a permitir descubrir leyes del comportamiento humano y nos daremos cuenta que esa especie de espontaneidad que le Ujú. adjudicamos a la libertad humana en realidad no existe, Ujú. sino que son leyes naturales.
de las que no estamos conscientes. Ah, ok, ok, Mm, exacto, ya, Ujú. ya entiendo. mm, Y de hecho, aquí en México, cuando Gabino Barreda trajo esta doctrina del positivismo a México, Ujú, eh, hubo muchísima oposición, tanto por parte del clero, o sea, de la iglesia, porque mm, negaba la libertad, mm, o sea, de los conservadores, ¿no? Pero también ujú, había objeciones por parte de los liberales, porque negaba la libertad. O sea, el ujú, positivismo se peleó con todas las ideologías en México, o sea, ujú, tanto con los liberales como con los conservadores. Ujú. ujú, Y se ujú, peleó pues por negar la libertad, ¿no? Por negar la idea de libertad. ujú, ¿Va? Bueno, pero eso lo veremos la siguiente clase. ujú, mm, Entonces, el proyecto que tiene Comte es lograr que la sociología, ay, es lograr que la sociología sea una ciencia de a de veras. Ujú. Digo, ujú, él sí hace sus explicaciones súper detalladas y toda la cosa. Aquí no me voy a meter en eso, porque pues, la verdad es que ni yo les entiendo, porque ya son muy especializadas, ¿no? Y eso lo dejamos para los sociólogos que sí hacen sus, ¿cómo se llaman? Sus cuestiones estadísticas y todo ese rollo, ¿no? mm, Pero mm, sí podemos explicar más o menos cuál es la base eh, de la cual parte Comte para desarrollar su idea de sociología. ¿Mm? Y se preguntarán tal vez por qué hay una bandera de Brasil en esta, en esta diapositiva. Bueno, ahorita les voy a decir por qué. ¿Mm? ujú, Primero, Comte concibe a la sociedad como si fuera un organismo. Ujú. O sea, los seres humanos somos puntos o somos células de ese organismo e interactuamos unos con otros de maneras extremadamente complejas. Ujú. O sea, la sociedad es algo extremadamente complejo, ¿va? mm, Y mm, para estudiarla, Comte propone dos visiones o como dos subramas de la sociología que él llama primero estática social. Y él dice, la estática social estudia las estructuras permanentes de la sociedad. O sea, ¿qué es aquello que todas las sociedades del mundo tienen? mm, Y él dice, hay 5 cosas que toda sociedad en el mundo tiene y son religión, propiedad, lengua, trabajo y familia. ¿No? O sea, mm, cualquier sociedad del mundo tiene esas 5 cosas. No vas a encontrar ninguna sociedad en todo el planeta que no tenga una religión, que no tenga propiedades, que no tenga lengua, que no tenga trabajo y que no tenga familias. O sea, formas de organizar la familia. ¿Mm? mm, Pues ya cada una de estas cosas pues es diferente, ¿no? O sea, cada nación tiene su religión, cada nación tiene sus formas de familia y ¿no? ujú, Pero todas tienen estos 5 elementos. ujú, Y la estática social se encargaría de estudiar cómo es que cómo es que se presentan estos 5 elementos en cada sociedad pues, de los seres humanos. mm, Y por otro lado, está la dinámica social, que estudiaría cómo es que estos 5 elementos se desarrollan a través del tiempo, o sea, a través de la historia. Es muy curioso que aquí Comte está incluyendo dentro de la sociología a un montón de disciplinas que ahorita ya están separadas. O sea, nosotros ya tenemos ahorita la antropología, la lingüística, la economía, la mm, historia de las religiones, como disciplinas separadas, pero ujú. Comte como que todavía la sigue considerando dentro de su sociología.
Ujú. ¿no? Ujú, ujú, Y ahora sí va la idea de por qué puse una bandera de Brasil ahí. Bueno, pues es que resulta que en Brasil, así como en México, pegó muy fuerte el positivismo, tuvo muchísima influencia, tanta influencia que la bandera de Brasil tiene esta frase que dice orden y progreso. ujú, Y orden y progreso es el lema del positivismo, porque el positivismo estudia el orden de la sociedad, o sea, la estática social, o sea, cómo está ordenado en familias, en lenguajes, en religiones, y estudia el progreso, o sea, el desarrollo histórico. ujú, Ujú. Entonces, orden y progreso, que es el lema del positivismo, proviene de esta distinción que hace Comte dentro de la sociología. Y pues como pegó muy fuerte en Brasil, pues ya hasta lo pusieron en su bandera, curiosamente. O sea, no es una frase así nomás, así que a alguien se le ocurrió que dijo, está bonita, ¿no? Sino que como que proviene de manera bien razonada de la postura de Comte, ¿va? ujú. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? En la Oye, lo que actualidad sí, sí, en la antigüedad, en la actualidad sigue la bandera de Brasil diciendo eso, sí, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, Ajá, porque nunca me había fijado. sí. Ujú, yo sí Como me que es había fijado, curioso, pero sí. no sabía por qué. ujú, Eh, ujú. Sí, ujú, no, yo nunca había Ujú. fijado que tuviera letras. ujú. Falta de Digo, observación mía. no, digo, pues igual debe haber versiones de la bandera que no las traen. O en los partidos de fútbol, pues como se ven chiquitas, pues no, Sí, no, Tito, no las pues no, vemos en la no, pantera grande, no se ajá, ven. no las de uno, ¿no? Ujú, Eh, e igual, si uno no sabe el contexto, pues como que te pasa desapercibido. Es ujú, como que, pues es como de esas frases que suenan bonito y ya, pues ahí la pusieron, ¿no? ujú, 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 Pero pues tiene su origen en el positivismo de Comte. ujú, Ujú. ujú, ujú. Oye, pero Gonzi, lo que está impresionante es que este tipo abarcó muchísimo. ujú, Sí, o sea, sí, 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 o sea, sí era un cuate muy inteligente. No nomás era soberbio. Impresionante. Sí, sí era muy inteligente. Y sí era extremadamente culto. O sea, a pesar de que propiamente estudió nada más hasta los 18 años, que fue cuando cerraron la escuela donde estaba. A pesar de eso, pues era un cuate muy culto, o sea, extremadamente culto y sabía pues de todo, ¿no? O sea, sabía tanto de historia como de ciencias naturales. ¿Mm? ujú, Ujú, ujú. Así es. Chistosamente de lo que no sabía mucho era de lo social. Pues igual y no tanto porque pues según él todavía no se había hecho la ciencia de lo social. Entonces, él apenas la estaba inventando, ¿Ah? Pero ¿no? Ok. Ujú, yo creo Ujú, que dentro de la ciencia, dentro de la investigación, parte de cosas que no son tan congruentes. Por ejemplo, cuando tú haces una investigación de química o una investigación de física o matemáticas, una de las características que debe de tener es que sea reproducible. ¿Sí? ujú, Si no se puede reproducir exactamente bajo las mismas condiciones, entonces no funciona, ¿sí? No es una consideración válida, ¿sí? Y eso no lo puedes hacer sobre la cuestión humana, sobre la cuestión ujú, social, ¿sí? Porque no puedes reproducir ese tipo porque en la química los átomos de carbono son de carbono y los átomos de hidrógeno son de hidrógeno y siempre van a funcionar igual, ¿sí? En ujú, la sociedad no, una persona es de una forma y otra persona es de otra y van a funcionar totalmente diferentes porque hasta los estados de ánimo cuentan, Claro. ujú, ujú. ¿sí? Sí, es cierto. Cada persona es Entonces, única y es irrepetible. Ajá. ¿sí? Y entonces yo siento Sí. que no es tanto la ciencia como que parte de una idea errónea dentro de la ciencia.
Ujú. Digo, Ujú, Sí, sí, ujú. sí, de hecho, esa es una de de las críticas más fuertes que se le ha hecho al modelo de Comte. O sea, porque según él, para que algo sea ciencia, solo hace falta matematizarlo, ¿no? Ese es su criterio, ¿no? Ujú. Pero justo mira, como tú dices, falta el criterio de reproducirlo, ¿no? yo creo que es al revés. Yo creo que matematizarlo sí se puede, ¿sí? Porque Ujú, la matemática es infinita, ¿sí? ujú, No sé, por ejemplo, estaba yo platicando con mi hija Fer sobre la cuestión de la matematización, sobre la situación de la música, ¿sí? ujú, Que ella tiene, no sé qué, estuvo haciendo un estudio, bla, 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 ¿sí? Y entonces resulta que había un señor, que hay un señor que toca el órgano de no sé dónde, ¿sí? Y que es matemático, ¿sí? Y lo que está buscando él es cómo se puede manejar la matemática de la música. Y la realidad es que sí se puede manejar. O sea, una melodía de cierta forma, sí se puede hacer una ecuación matemática que la maneje. Que es un número infinito de ecuaciones, sí, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Yo ujú, creo que en el rollo de la sociología, bueno, todo en sociología, en el rollo de la sociedad, del rollo humano, yo creo que también se puede matematizar, pero sería una cantidad infinita de ecuaciones para poder comprender toda la gama de posibilidades. ¿Sí? ujú, Entonces yo creo que es muy difícil matematizarla y además no es reproducible. ¿Sí? Si yo dijera es que eh, si yo junto un átomo de hidrógeno y uno de oxígeno voy a tener agua, siempre. ujú, Pero sí hay una manifestación de las niñas que pelean por la no sé qué de la mujer. Y entonces mi pregunta es, ¿irán a salir las niñas que se dedican también a pintorrajear y se dedican a romper y se dedican a hacer vandalismo? Pues ahí sí, quién sabe. No sé si me explico. ujú. O Sí, o sea, sea, hay muchas variables hay más muchas en las variables, relaciones humanas. infinitamente el número de variables. Ujú, ¿Sí? Ujú, Entonces, por eso es por lo que es muy difícil matematizarla. La podría matematizar, pero no sería práctico porque cada acción sería una matemática diferente, ujú. Claro. sería una ujú, ecuación Sí, diferente. Entonces, yo creo que sí se ujú, puede matematizar, pero no funciona. ujú. Sí, ¿Sí? sí, o sea, no es práctico, ¿no? ujú, Así es. ¿Sí? No es, sí, Ahora, no es asequible, sí. Sí, yo sí, estoy de acuerdo totalmente con esa idea. ahora Ujú, yo me voy. Y estoy totalmente de acuerdo con la investigación, con la ciencia, con todas las rollos, pero de las cuestiones naturales, ¿sí? Pero la cuestión humana creo que es diferente, Es otro cantar. es otro cantar. ujú. Es ujú, cierto, ¿eh? Sí, por eso. Porque la misma persona que tiene una manera de ser, a lo mejor tiene muchas maneras de actuar sobre un mismo evento, porque dependiendo del estado de ánimo que esté, dependiendo del cansancio que tenga, La dependiendo de muchas hormona. cosas, va a cambiar. ujú, Mil variables. ¿Mande? ujú, Sí, Ujú, y va a ujú, cambiar. Y entonces, una de las cosas que necesitas para cientificar una cosa es que sea reproducible. ujú. ¿Sí? Y si Sí, se te sí, sale lo reproducible, si dijéramos que la ley de la gravedad a veces funciona y a veces no, y a veces la manzana la puedes soltar y a veces la hoja no se va a caer, no funciona Esa no. científicamente. Ujú. ujú, pero Hablando de yo creo ciencia, que de ahí viene la división entonces de las ciencias naturales y las ciencias sociales, ¿no? sí, 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 ¿Verdad? sí, Sí, De- totalmente. ¿Sí? ujú, Y llamando las ciencias naturales, bueno, sí, sí, las ciencias sociales como una parte totalmente diferente. ¿Sí? ujú, O sea, ujú, como que no les encuentro que les puedas poner el mismo principio a las dos. ujú. Esa es mi opinión, de primera impresión. Sí, y es una muy buena opinión de primera impresión,
porque de hecho, pues sí, bueno, yo también estoy de acuerdo con eso. Comte veía las ciencias como si fuera un continuo, ¿no? Como si pudieras pasar de una a otra así como continuamente. Así es. Actualmente, digo, no sé si haya alguien que todavía sostenga eso, pero bueno, yo diría que todos o casi todos los filósofos de la ciencia piensan que no, ¿no? O sea que hay una división entre ciencias naturales, que son estas de acá, ¿no? Matemática, física, química y biología, Ujú. y por otro lado están las ciencias sociales, o sea que metodológicamente no las puedes tratar igual. De la misma Ujú, forma. Eso es lo Ujú. que yo creo. ¿Sí? ujú. Sí, 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 estoy de acuerdo. Comte apenas está empezando a reflexionar sobre eso, o sea, era algo que no se había hecho ¿Sí? así de manera sistemática antes que él. eh, y ya, bueno, pues sí, se equivocó, Se como equivocó, digo, todos. Ujú, como dice el ¿no? dicho, a toro pasado. ¿Sí? Digo, Ujú, él vivió hace muchos años, ¿sí? Y en ujú, ese tiempo a lo mejor funcionaba esto, ¿sí? ujú. Pero después ya no, porque, no sé, las cosas por las que se dan los premios Nobel, pero ya pensé que no, porque el de la paz no funciona igual y en la literatura tampoco. Retiro lo que venía pensando, ¿eh? Sí. Y yo Bueno, iba que los puedes decir, premios Nobel se los dan por cosas que son totalmente científicas y no de bueno, cierto. algunos, ¿no? Algunos. Algunos, sí, así es, el de La Ajá. Paz no. ¿Sí? Y no, pues no. Y a veces ni se lo dan a las personas que promueven la paz, ¿no? Así Bueno, es, ¿sí? O Ni que La Paz, dicen que promueven la paz, Gonzi. ujú. dicen que promueven la paz. Dicen. Nada más el... Oye, Ujú, pero yo creo que Comte sí tiene mucha importancia, como que esto es de esa visión muy poco habíamos hablado, ¿no, Gonz? O sea, ujú. de los filósofos, como que no, ¿no? Sí, Siento yo, o no recuerdo quién, había a lo mejor, digo, ciertas cosas de esas, pero así como las clasifica él y todo, no había habido, ¿o sí, Gonz? sí, no, no, no. Comte es de los primeros filósofos que intenta hacer clasificaciones exhaustivas de todo lo que se hace en la ciencia, Ujú, así exhaustivas. O sea, por eso sus libros son ilegibles. Bueno, son muy aburridos en muchas cosas, ¿no? O sea, porque sí son clasificaciones y clasificaciones y pues, o sea, ujú, tiene su mérito y todo eso, ¿no? Aunque mucho de lo que de lo que él hizo, de lo que él hizo está superado, ¿no? Pues tiene su mérito por intentar ser de los primeros en intentar dar una visión de qué es la ciencia, ¿no? ujú, ujú. ¿Sí? Eh, Ujú. Igual actualmente, que, perdón, dime, sí. no, igual que tal es Ujú, con el agua, aire, tierra y fuego, y dijo, ujú, todo está formado de cuatro partes, pues obviamente eso está más que pasado, sí, ujú. pero tenía que haber alguien que empezara, ¿sí? Estoy de Exactamente. acuerdo que en este caso pudo haber sido Comte el que empiece con esto, pero creo que ya Ujú, ya se quedó viejo ujú. Sí, al rollo de ahorita, ¿sí? sí, en efecto. Hay eso nos permite ver que hay, como que hay filósofos eternos, ¿no? Por decirlo así, y hay Sí, otros que sí se quedan atrás, ¿no? O sea, hay filósofos, no sé, por ejemplo, Kant, ¿no? Cuyos planteamientos pueden ser renovados y pensados y puedes refutarlo, pero puedes replantearlo y hacer su postura más fuerte, ¿no? Hay otros como como Comte, que sus planteamientos tuvieron su importancia, aunque ya no se consideren pues correctos actualmente. como Comte y como muchos también, Ujú, ¿sí? Hay muchos que han sacado teorías, X que ya no funcionan. ujú. No sé, Sí, sí, sí. no se me ocurre ahorita, pero hay varios. Ujú.
Sí, 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 Aristóteles, muchos filósofos, bueno, como Tales de Mileto, todos estos cuates de los cuatro elementos, pues tienen su interés histórico, aunque pues ya no encontrarías a nadie actualmente que te dijera, yo creo en los cuatro elementos, Así ¿no? es. Sí, ya no, pues Bueno, no, no para son nada. reales, pero ya no. Sí, Ujú, ya se quedaron ujú, muy atrás. ¿Sí? Ujú. ujú. Así es, así es. Bueno, opinión. Ok. Sí, sí. Y bueno, sí, en general, curiosamente, los únicos que siguen sosteniendo ideas parecidas a las de Comte, o sea, como la del progreso de la ciencia y esas cosas, son algunos científicos. O sea, filósofos, ninguno. De hecho, hay veces que estas ideas se les llama algo así como cientificismo ingenuo, Sí, Oh, así como pensar que la ciencia lo puede todo y así, pues es como, pues ingenuo. Digo, hay científicos que sí lo piensan, pues porque a lo mejor no se han puesto a reflexionar de manera filosófica sobre su labor, ¿no? Que igual pues no es su obligación, pues a lo mejor les vendría bien, pero no es su obligación como tal. parece- Ujú. sí. Ok, ¿alguna duda, algún comentario hasta el momento? No, ¿No? bueno, de mi parte no. Y Ujú. para terminar el día de hoy, los delirios de Comte, su religión. O sea, esto sí ya no tiene nada de filosófico, así ya de plano, ¿no? Es más bien como una curiosidad histórica, ¿no? Bueno, en primer lugar, Comte cree que en el estado positivo, o sea, en el estado de la humanidad del que él cree que nos dirigimos, ujú, ya no va a Ujú, existir ningún tipo de libertad ni política ni religiosa, porque cuando las ciencias sociales se hagan tan estrictas como las matemáticas, pues ya no va a haber eso de que, ay, yo pienso tal cosa y tú piensas tal cosa, sino que simplemente va a ser una cuestión de, pues vamos a calcular. Así como en matemáticas, no es como ujú, que digas, ay, yo creo que dos y dos son cuatro y si tú crees que es cinco, pues está bien. No, no, no. Ahí en matemáticas no funciona así. Bueno, pues así como en matemáticas solo hay una respuesta correcta. Piensa Comte que en las ciencias sociales también va a haber solo una respuesta correcta. Ujú. ujú, En su proyecto eh, del progreso de las ciencias sociales, él así lo plantea, y entonces pues no va a haber realmente libertad política o libertad de creencias, ujú, según él. Ujú. Pues porque solamente tendríamos que decir, bueno, hay que matematizar la cuestión, calculemos y veamos cuál es el resultado correcto. ¿Mm? ujú. Pero Sí, ¿qué aún dice así, aquí arriba? ¿cómo? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice ahí? Ah, es lo que les iba a decir ahorita. Ah, Es un templo del positivismo en Brasil Ah, y Mm. está en Porto Alegre, en Brasil. Y tiene aquí una inscripción Ujú. que dice el amor por principio o el amor como principio, Ujú. El el orden orden como... por base o como base y el progreso como fin. Ah, mm. está bonito. Está bonito ese pensamiento, ajá. Ujú. siempre y Sí, o cuando sea, todos pensáramos igual. Ujú. exactamente. Sí, Siempre y sí, cuando todos pensáramos igual. el amor por principio, de Ujú, acuerdo. El orden por base es el que ya no jala. Ujú. Porque el orden para mí Ujú, es una cosa y para ti es otra y para el otro es otra y para otros y para quién es diferente. Ujú. ujú. ujú, ¿Sí? ujú, Así es. Ese orden y esa, no sé, puedes poner y decir, las leyes de tránsito son así, el orden. Ya puse en orden el tránsito. Pues no, porque va a haber quien viole Sí, ¿no? las leyes de tránsito. Va a haber quien Ujú. se pase los saltos y que se estacione donde no debe, exceso de velocidad. Todas las cosas que puedas tú ponerle como orden, las pueden violar. Sí, sí, Entonces el sí. orden como algo real no existe. A Ujú. menos que, me acordaba yo ahorita de un libro que se llama Un Mundo Feliz, Aldous Ujú, Huxley, De acuerdo. de padrísimo. Huxley, Ujú. Aldous Huxley, que habla precisamente de eso, ¿no? Que todos son robots. ujú.
Tú naciste para barrendero y y ahí te quedas. Y tú naciste para científico y ahí te quedas. Pues no, ¿Mm? Ujú. eso es lo que no existe. Como las Así castas es, hindús, ¿Mandé? como las castas hindús, Que Las no Ujú, tienes casas, posibilidades de cambiar, ¿verdad? así ajá, es. Ujú. ujú, sí. Y bueno, la tirada de Comte es de hecho intentar generar orden mediante la homogeneización de las creencias. ujú, O sea, él dice, justo, para que haya orden, todos tenemos que creer lo mismo. ¿Mm? así es. Ujú. Ujú. Que Y creer, como es un... sí, ¿perdón? está súper equivocada. tenemos que creer lo mismo y además pensar igual. Ujú, Sí, sí, sí. Porque ya no terminas, no te limitas a creer, te limitas a pensar igual, porque la libertad política, a menos que toda la gente pensara igual, va a ser Así, diferente. ¿Sí? ujú, ujú, Ya no así es es. creencia, ¿eh? ujú, Ujú, así es. ujú, Y bueno, y aquí admite Comte, los seres humanos tienen una especie de tendencia natural hacia la religiosidad. O sea, él dice, esto es un hecho social, ¿no? Todos los seres humanos tienen tendencia natural hacia la religiosidad, pero pues como la religiosidad en un Dios que no puedes ver sería antipositivo, ¿no? Entonces Comte dice, pues ahí les va mi propia religión. ¿Qué húbole? Ujú. ¿Y en qué consiste la propia religión de Comte? Pues, en primer lugar, como ya estábamos hablando de eso, bueno, el objetivo es unificar todas las creencias en todas las sociedades, ¿no? Porque para que haya orden necesitamos pues, una unificación de lo que piensan las personas, ¿no? ¿Y Ujú. cuál es la propuesta? Pues piensa Comte que en lugar de proponer una especie de Dios, hay que decir que la adoración natural de los seres humanos se debe dirigir a lo que él llama el gran ser, que básicamente es la humanidad. ujú. O sea, en lugar de decir, mi Dios va a ser aquí, no sé, Jesucristo, o va a ser Alá, o va a ser lo que quiera, aquí Dios va a ser la humanidad entera. Bueno, aquí vengo de esos lugares y el gran ser para los chinos es Buda. Así, ujú. Ese digo, Es un ser ¿eh? humano iluminado, ¿no? Es un ser humano iluminado. Así es, ese Ujú, podría ser el gran ser, pero nada ujú, más. Y para llegar a ser Buda, pues nada más hay como 10 no sé cuántos hay en toda la historia, pero no son muchos. ujú. Sí, ¿no? Son bien poquitos. Son Sí. bien poquitos. Ajá. Pues de hecho sí como que trae ahí una cierta, como cierto sabor budista esta religión que propone Comte, porque él Sí, dice, lo que hay que adorar no es la humanidad así entera, en abstracto, sino que hay que adorar a los seres humanos excelentes. sí, digo, Así dice. Buda llegó a la El perfección, ¿eh? superhombre. Ajá. Como un Buda, como un superhombre, Un Nietzsche, superhombre. ¿Eh? cosas así. Ujú. Ujú. También el otro gran objeto de culto es la Tierra, ¿no? O sea, el planeta Tierra, ¿no? Como si fuera una especie de gran organismo Mm, vivo, mm, que también incluso esta idea se puede ver en algunos ecologistas contemporáneos. O sea, como que ven a la Tierra, hasta le dicen la Pachamama y cosas así, ¿no? Bueno, que es una desviación de creencias de los indígenas latinoamericanos. Pero bueno, ver a la Tierra como pues, un ser de adoración, ¿no? Com diría, no es un ser personificado, o sea, no es un dios, o sea, no es como que digas, el dios Tierra, ¿no? Sino más bien, pues ver al planeta Tierra así como una especie de sustento de la humanidad. Ujú. Ujú. Y en último término, el cosmos, así el cosmos entero, Ujú. el universo entero. O sea, que el objeto de tu adoración religiosa sea el universo entero. Ujú. ¿Mm? y está cañón. Sí, está cañón.
Pues bueno, dice él, estos tres elementos que, bueno, él llama el gran ser, el gran objeto de culto y el gran medio, básicamente humanidad, tierra y cosmos, son el objeto de nuestra creencia. Bueno, o van a ser el objeto de nuestra creencia. ¿Cuál es la regla básica de esta religión? Dice, vive para los demás. Dice, solo hay un mandamiento y es vive para los demás. ¿Mm? No hay ninguna recompensa así después de la muerte, nada, nada. La única recompensa es ser reconocido por otras personas como un ser humano excelente. Ujú. Esto incluso se llega a parecer un poco a Kant, o sea, como haz tu deber así, nomás porque es tu deber, ¿no? Sin que te importe tu propia persona, sin que nada, nada, simplemente como vive para los demás. Ujú. ¿Sí? Y, eh, y con base en eso hace un montón de cosas ahí bien curiosas. Por ejemplo, él propone un calendario con 13 meses de 28 días cada uno y un día extra Ujú. donde cada mes se va a dedicar a algún tipo de persona, de persona excelente, ¿no? Entonces está el mes de los biólogos, el mes de los escritores, el mes de los pintores, y cada día va a estar dedicado pues a un biólogo, a un escritor, a un pintor, así, ¿no? O sea, como que quiere hacer lo mismo que se hace con el calendario litúrgico, pero con personajes de la ciencia y de las artes, ¿no? Ujú. Ujú. En lugar de que sean los días de los santos, pues que sea el día de Julio César o el día de, no sé, Marie Curie, lo que sea, ¿no? Estamos en el año del caballo Ujú. Ah, sí, de los chinos, ¿verdad? para los chinos. Ajá. Ujú. Es que vengo de allá, entonces aprendí de eso, que es el año del caballo. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues él propone su propio calendario Sí. positivo, ujú, e incluso también propone sus sacramentos, Ujú. pero esos sacramentos tienen que ver más con la vida profesional y de estudios de la persona, ¿no? Ujú. Entonces, pues está no sé, o sea, un sacramento, por ejemplo, es el de la admisión, le llama así, que es cuando empiezas a estudiar. Otro sacramento es el del el destino, que es cuando empiezas a trabajar y eliges una profesión de por vida. Otro sacramento es la jubilación, que es que cuando cumples 63 años te tienes que jubilar. Y así, o sea, como que se echa ahí todos sus rollos, muy calcados del cristianismo, ¿no? Pero Ujú. sin este elemento religioso, bueno, religioso según él. Antonio Caso, el filósofo mexicano, llega a decir que la religión de Comte es un catolicismo sin cristianismo. Ujú. O sea, porque le copia un montón de cosas a los rituales, prácticas del catolicismo, pero le quita todos los elementos de carácter Ujú. doctrinal, de carácter místico, o sea, toda esa carnita del cristianismo, pues se la quita, ¿no? Y se queda con el puro ritual, con la pura forma de los rituales y sustituye muchos nombres, ¿no? Ujú. Ujú. Em, y pues así, o sea, tiene muchas cosas más ahí como que es raro, o sea, toda esta parte donde expone eso mm, ya no es filosófica en Ujú. absoluto. Ujú. Entonces, ya no está haciendo filosofía, pues está haciendo él pues una fantasía religiosa donde él toma los elementos que le gustan de cada cosa y los ordena, como para crear una religión ordenada y centrada en el progreso científico, nada más, ¿no? Pero pues bueno, según mi opinión, no podría ser considerada filosofía porque en realidad no hay ningún argumento ni ninguna justificación detrás de todas estas cosas. Es cuando ya estaba grande y ya estaba ahí medio pirado el cuate este. Ujú.
Ujú. Mm. Y bueno, con esto damos por terminada la clase del día de hoy. La siguiente clase vamos a ver durante una parte cómo es que todas estas ideas son recibidas por Gabino Barreda y por Justo Sierra aquí en México, porque precisamente lo que quieren aquí en México es orden. O sea, ver cómo rayos van a ordenar el país, que está hecho una garra después de las guerras de independencia. Ujú. Y pues ven en la filosofía de Comte propuestas sobre cómo intentarlo, ¿no? Pues, estas propuestas las aplican mucho a la educación Ujú. y bueno, la educación va a ser justamente el punto en el que se va como a difundir y expandir el positivismo aquí en México. Ujú. 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 Pero bueno, eso lo veremos la clase que entra. Toda, toda la clase de hoy fue una introducción a la siguiente clase. Estuvo padre. ¿Alguna duda, algún comentario, No- alguna Nada más Gabino Barrera, algo? Barrera o Barrera, Barreda. Barreda. ¿eh? Con D Barrera. Con D, de Barrera. Ajá. no es el de la canción, Sí, sí es. ¿No? porque hay uno No, que no. dice que Gabino Gabino Barrera no tiene Barreda razones de anda. estar en la borrachera. Ajá. Ese no Ah, es, no, ese no es. no, no. No, no, Así es no. la ¿No, no canción, era? ¿eh? No, Gabino Coquito, no Barrera, confundas. No es ¿mande? ese. Por Ese era, eso, ese a era ver, el alter ego. no sé, digo, hay una canción de esas, ¿eh? Sí, sí, sí. Así Yo, como yo Juan sí creía que era Charrasqueado, lo mismo, ¿eh? Ajá. Juan Charrasqueado y Gabino Barrera eran Exacto. parientes. Ajá. Sí, No, no pero sé, no es el mismo. no es el mismo, no, no lo conocía. No, este sí sabía. Ajá. Ajá. Oye, Gonz, hay clase la semana que entra, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, nos vemos la semana que entra. El 17. Perfecto. Ok, la semana que entra nos vemos, ¿verdad? Ok. Sí. Ok. Ujú. Bueno, Ok, qué Bueno, bueno. Á- Ándale, Pues muchas gracias, bienvenidos, Coque Gon. y Conchita. muchísimas Ándale, Gracias. gracias, aquí platícanos. está.